Nuestro tercer y último invitado del programa de hoy es Luis Jiménez. Luis Jiménez, director del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo, ingeniero químico, profesor emérito de la Universidad Católica de Cuyo, director de becarios del CONICET en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, fue investigador principal de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, desarrollando más de 40 trabajos de investigación y desarrollo experimental. Estuvo a cargo de la Dirección de Trabajos de Modelizado Matemático para optimizar las presas en cascada en Río San Juan, jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos de la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Recursos Energéticos. Estuvo a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Católica de Cuyo. Fue secretario de Recursos Energéticos, ministro de la Producción, ministro de Gobierno y ministro de Educación. Bueno, tanto currículum de un tipo tan joven. Bienvenido, Luis. La verdad que Hola, Luis. Impresiona los antecedentes, ¿no? Bueno, son 40 y pico de años de trabajo. No primamos de nada, nosotros tenemos lo mejor. Pero eso de joven queda por ustedes. No. La verdad que hace rato que queríamos traerlo a Sí, Luis. es verdad. Porque, bueno, en un año muy particular por el que estamos atravesando, me refiero a la crisis hídrica, queríamos hablar con un hombre que conoce mucho, que ha trabajado mucho en el tema y que está dirigiendo un instituto del agua precisamente en la Universidad Católica de Cuyo. Así que, bienvenido, Luis. Contanos un poquito qué es el instituto y qué es lo que hace. Sí, bueno, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, Jorge. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Es verdad. Muchos años. Y también a ella, que hacía mucho que no la veía. También. El Instituto del Agua se crea en el año 2014, cuando yo me jubilo. Bien. Yo me jubilé en el 2014. La ex rectora de la Universidad, María Isabel Larrauri, conocíamos hacía muchos años, había estado en un congreso latinoamericano sobre el tema de los desafíos del siglo XXI y vino y planteó la necesidad de que la Universidad Católica se ocupara del tema del agua. Ese era uno de los temas del siglo XXI. Iba a ser una de las bases de las peleas y de las guerras del siglo XXI. Ya se anticipaba, ¿no? En ese momento. Sí, por supuesto. Y entonces me llamó y me dice, mira, vos que tenés tantos años de experiencia, que te has jubilado, ¿por qué no armás un instituto acá? Pero armarlo, me dice, con alguna visión novedosa. Entonces yo miré qué es lo que había en la región. Y todos los institutos vinculados a los recursos hídricos son institutos de tipo de ingeniería. Y entonces yo dije, bueno, acá hace falta una mirada sistémica y multidisciplinaria. Entonces el instituto que organizamos tiene que ver con el derecho, tiene que ver con las ciencias económicas, tiene que ver con las ciencias químicas y tecnológicas por la contaminación. Y entonces el tema de la ingeniería, a pesar de que yo soy ingeniero, que lo desarrolla la Facultad de Ingeniería. Claro. Así que nos ocupamos de organizar grupos de trabajo y trabajos de investigación vinculados a la mirada global sobre el tema del agua. Bueno, y eso es un poco lo que estamos desarrollando ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué ven? ¿Cómo estamos? Y bueno, estamos con algunas dificultades, pero las dificultades son consecuencia en mi opinión, y de la información que hemos recibido de la mayor cantidad de especialistas en el tema climatológico, es consecuencia de dos aspectos fundamentales. El cambio climático, por la contaminación, que provoca impactos en el clima, y también el tema de la actividad solar, que también influye fundamentalmente en el clima. Son dos fenómenos que están influyendo sobre la retracción de los glaciares, el tema de las alteraciones del equilibrio térmico de la atmósfera, y entonces hace que digamos, la capacidad de amortiguamiento de la atmósfera sobre el clima ha variado, y entonces los picos son mayores, los valles son mayores. ¿Qué quiere decir eso? Más sequías y más lluvias torrenciales. Entonces ese escenario hace que las perspectivas, ¿no es cierto?, sobre el futuro de las zonas áridas es bastante delicada. Las perspectivas son delicadas, a fragilidad, y obviamente entonces hay que mirar el problema de manera distinta a los últimos 100 años, porque los últimos 100 años fueron épocas de abundancia, si se quiere. Sí. Entonces todo el mundo se organizó para hacer obras hidráulicas, para captar agua y distribuirla, pero toda la legislación se organizó de esa manera porque había abundancia. Ahora,
si va a haber sequía, y además la sequía puede transformarse en nuevos escenarios estables, digamos, Sí. hay que mirarlo de otra manera. Ese es nuestro punto de vista, eso es lo que estamos tratando de desarrollar y de influir en el aspecto educativo y de investigación. Y bueno, y esto es lo más difícil, ¿por qué? Porque en realidad tiene que ver con la cultura. Entonces, si usted viene usando el agua durante 100 años en condiciones de abundancia, en un desierto, sin darle suficiente valor, porque ni siquiera tenemos conciencia en los sanjuaninos cuánto vale el agua, cuánto cuesta, cuánto le cuesta al Estado producir agua o distribuir agua. Y en esas condiciones pensamos enfrentar un futuro periodo de escasez. Cambiar la cultura no es sencillo. Es necesario muchos acuerdos, muchos consensos. Trabajar en lo que se llama la gobernanza del agua, que es la relación entre lo que hacen los gobiernos y lo que hacen los usuarios o el público, pero no solo para la foto o para salir digamos de las coyunturas políticas, sino como una tarea permanente. Entonces la administración de los recursos naturales obliga a la sociedad y a los sectores gubernamentales a acordar políticas de corto, mediano y largo plazo, acordarla en la planificación y en la ejecución. Bien. Entonces, por ejemplo, para tener una idea de la dimensión de lo que estoy hablando. El llevamanto. No, pero ese es un detalle técnico, pero quiero completar el concepto de la cultura. En San Juan, los regantes de agricultura, que tienen derechos legales en función de la superficie, con derecho de agua, llevan 100 años pensando que ellos son propietarios del agua, cosa que no es exacto, porque ellos son concesionarios del agua. Bien. Concesionarios para usarla, no son dueños del agua, ni la superficial ni la subterránea. Eso lo dice la ley, pero sin embargo la cultura le hace creer o suponen que son propietarios y que hasta es a perpetuidad esa concesión. Y representan el 15% de la población de San Juan. El otro 85%, que no es agricultor o que no está vinculado a la agricultura, son todos nosotros. Consumimos agua potable, agua para la industria, agua para el turismo, agua para la minería, agua para lo que fuera. Y esos no están representados en el problema. Y sin embargo, también deberían tener alguna participación, sí, son la mayoría, o alguna opinión. Claro. Ahora, hasta ahora no ha habido problema por lo que acababa de decir, porque ha habido abundancia. Pero cuando hay escasez, empieza a tener problemas. Por eso yo hablo de los acuerdos, ¿no es cierto? Hablo de la necesidad de los acuerdos. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno provincial está bien encaminado en general, porque tiene claro este concepto que estamos hablando de los acuerdos. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajarlo quizás con más profundidad. Creo que el tema del Acuerdo San Juan y el otro, el COPES, han sido iniciativas interesantes que muestran la vocación política del gobierno de buscar acuerdos, y a eso a lo mejor hay que alimentarlo con herramientas de trabajo un poco más eficaces. Cuando digo esto me refiero que se reúnan con más frecuencia, ¿no es cierto?, con la gente que está vinculada a la problemática. Y hablando ya en particular sobre cuáles serían las soluciones a enfrentar esta crisis, acá no hay muchas alternativas. En el corto plazo, aparentemente por los pronósticos que se han sacado de la Facultad de Ingeniería y algún otro organismo especializado en este tema, los pronósticos son de que vamos a tener 10 años más de escasez por lo menos asegurada. No sé con qué, no sabemos con qué magnitud. Nadie puede predecir exactamente cómo va a funcionar la naturaleza, pero aparentemente vamos a tener un escenario de escasez. Entonces hay que reorganizarse para la escasez, pero mirarlo con un poco de optimismo, no con una carga demasiado pesada, porque las crisis también ayudan a esto, ¿no? Entonces, en esa situación de escasez, lo primero que uno hace por espíritu de supervivencia es ahorrar agua, o sea, usar el agua exactamente lo necesario. Y ahí nos encontramos con el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que la forma de distribución del agua, del riego, que es el mayor demandante de agua, es una forma de distribución un poco vieja, antigua, y además muy rígida, porque está
basada en entregar el agua en función de los derechos otorgados y no en función de los cultivos plantados y de los suelos que se tiene. Entonces no es lo mismo regar una finca que está en el lecho del río, en Chimba, que tiene suelos muy permeables, que regar una finca en 25 de Mayo o en Sarmiento, que son todos suelos pesados, arcillosos. Entonces la cantidad de agua, si bien el derecho es el mismo, por hectárea, pero la cantidad de agua que le tengo que entregar en un lugar a la planta es distinta a la otra. Y eso hoy día, la rigidez del sistema no lo está haciendo. Entonces ese es un punto muy importante a abordar. Y eso se puede resolver porque el gobierno mismo tiene herramientas. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción creo que tiene un plan bastante ambicioso de darle subsidios y créditos para el riego por goteo. Seguro. Porque el riego por goteo es una herramienta tecnológica que ayudaría a resolver este problema de la rigidez de la ley. Permitime que te interrumpa un segundo en esta línea que estás expresando. Por primera vez, el Consejo de Regantes de Hidráulica, que tardó en llegar a un acuerdo con los regantes precisamente por la distribución del agua, ha flexibilizado dentro de los márgenes que puede, en el sentido de distinguir, por ejemplo, entre viñateros y chacareros. No es la misma la demanda de agua de un viñedo que de una chacra. Entonces, el calendario de corte de agua se va a ir ajustando de acuerdo a la demanda. Bueno, es un cambio importantísimo. Otros años, yo que vengo siguiendo el tema desde hace un tiempo, no lo habíamos visto, y entonces es un concepto que está en esta línea. Eso que está diciendo Claudio es un dato espectacular, porque justamente sin necesidad de modificar la ley, por la rigidez que tiene, ¿no es cierto? Sí. Ya la realidad está marcando, y los mismos regantes se están dando cuenta, y lo están admitiendo, de que hay que regar por demanda, no por oferta. Claro. Entonces, bueno, yo creo que por eso soy optimista, en términos de decir, frente a la crisis, creo que es posible que poco a poco vamos resolviendo. Pero este es un tema, el tema de cómo distribuir y usar el agua en la finca. Bien. El otro tema es el uso del agua subterránea, que por ahí uno escucha y hay informes también difundidos de que hay que hacer más pozos y tanta cantidad de pozos. Sí, es cierto, es probable que si el río sigue con bajos caudales, a lo mejor hay que reforzar con más perforaciones, estamos de acuerdo. Ahora bien, el acuífero subterráneo no se puede explotar unilateralmente, indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque esa es una de las fragilidades del Valle de Tulún, porque está recargado desde el río San Juan. No se recarga por otro lado el acuífero. Y el agua subterránea que se extrae de buena calidad para el bombeo, para la agricultura, no se extrae de las capas superficiales o subsuperficiales que son las de la revenición, sino se extraen de las capas más profundas que tardan años, miles de años en formarse, en guardarse. Por lo tanto, explotar irracionalmente o unilateralmente esos acuíferos sin una recarga asegurada no es tan sencillo. ¿Y por qué digo sin una recarga asegurada? Porque los diques, los 3 o 4 diques, los cuartos que se están haciendo, de alguna manera modifican la forma de infiltración del acuífero, porque van poniendo tapones, digamos, en el lecho del río. Es decir que el conjunto hay que mirar entonces al agua subterránea no como un almacenaje que tenemos disponible de por vida, sino como un reservorio de parte del agua superficial que hay que cuidar, que hay que explotarlo racionalmente. Nosotros venimos trabajando en nuestro instituto en una propuesta, que todavía no la hemos terminado de definir, que pretende la unificación del sistema hídrico en uno solo. Es decir, pretende que, no en el corto plazo, en el mediano plazo, el agua superficial y el agua subterránea sean consideradas de igual manera y que tengan el mismo valor económico, me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? La ley lo dice así, la ley dice que en definitiva el acuífero superficial y subterráneo es lo mismo. Pero ¿qué significa el mismo valor? Y que si yo calculo el costo del agua distribuida superficialmente y le calculo el costo al agua extraída por bombeo de un pozo y comparo los valores, son muy parecidos. Lo que pasa es que nadie está pagando lo que verdaderamente vale el agua, que ese es otro dato. Y realmente en un desierto, con un insumo tan crítico como el agua, deberíamos estar dispuestos a pagar lo que por lo menos le cuesta al Estado producirla. Claro. Porque lo que no pagan los usuarios, alguien lo paga el resto de la ciudadanía. Es decir que a través de los impuestos que se recaban. Por eso,
me parece que es el segundo aspecto, la explotación racional del agua subterránea en coordinación con el agua superficial. O sea, el primero dijimos entonces regar mejor la finca, el segundo usar razonablemente el acuífero subterráneo en conjunto con el superficial. Y el tercero es profundizar el procedimiento legal y organizativo de establecer una verdadera gobernanza sobre el manejo del agua. Y en esto de la verdadera gobernanza significaría que hay que perfeccionar la representación de los usuarios en la administración. Y voy a poner un ejemplo. En el caso del riego agrícola, la representación la tienen las juntas de riego. Sí. Y ahí cada propietario de finca que tiene un derecho de agua otorgado tiene una cantidad determinada de representantes o votos para poder decidir quiénes son los representantes de la Junta. Ahora bien, los hortícolas que mencionaba Claudio recién, Sí. muchos de ellos no son propietarios de finca, son arrendatarios y por lo tanto no tienen representación. Lo que es un detalle, pero es un detalle interesante. Se debería resolver Claro. ese tema, porque también tendrían que estar formando parte. Son usuarios. Por supuesto. Entonces, como ese tipo de detalles ayudarían a la gobernanza, que la gobernanza enfrentar los problemas, planificarlos en conjunto y no dejar que un organismo público lo haga unilateralmente. ¿Por qué el organismo público? Porque la ley tampoco lo prevé así. La ley de agua prevé que las decisiones se toman entre el director de hidráulica y el consejo de regantes. Y eso significa que están obligados a resolverlo juntos. Bueno, yo en principio diría que estamos bien encaminados en la solución. Ujú. Y también me parece positivo este acuerdo que se ha logrado hace unas semanas atrás, en términos de decir, bueno, reguemos de manera diferencial por las zonas, tratemos de que se entienda que el agua tiene que ser utilizada en función de las necesidades más urgentes. Todo eso me parece que es saludable y que aporta a la solución definitiva. Debe haber señoras, señores que en su casa están escuchando y diciendo, ¿y yo qué hago? No, lo que hace también ese 85% decíamos de la gente común, Sí. como nosotros, es tomar conciencia de que el agua en San Juan es el insumo más crítico. Por eso es una sociedad frágil, pero de alto poder de resistencia. Siempre lo ha sido. Nada más que ahora le toca, como lo decía al principio, pasó 100 años con abundancia, ahora le va a tocar un tiempo bastante importante con escasez. ¿Y eso qué significa? Aplicar el instinto de supervivencia. Así como hablamos de los regantes del río agrícola, también hablamos de los consumidores domésticos, que también tienen que tener la misma cultura. Empezar a racionalizar el uso del agua. Las piletas de natación privada, yo no estoy en contra, por supuesto, pero tendrán que pagar por el agua lo que vale, ¿no es cierto? A los fines de decir, che, si no hay agua, si se me van a secar los árboles, tengo que racionalizar el uso del agua. Toda esa conciencia colectiva me parece que también hay que instalarla en las escuelas, porque justamente, no quiero exagerar, pero seguramente vamos a tener, como vuelvo a repetir, periodos de escasez. Y entonces los chicos también, que son los que más aprenden, lo hacen más rápidamente, Sí. los chicos también van a asumir la cultura del ahorro, digamos. Luis, alguien por allí estará diciendo, ¿y la minería? Sí. Bueno, la minería yo creo que es todo un capítulo, porque me parece que se ha generado también, en términos de la minería, un concepto antagónico de tipo ideológico y político, asociando el tema del agua al consumo de agua en la minería y no al problema de las hipótesis de contaminación que sí son ciertas. La minería en general no consume mucha cantidad de agua. Acá en San Juan los cálculos que se han hecho, los balances hídricos que se han hecho con respecto a las explotaciones mineras no llegan al 1% del volumen total disponible que se consume en la minería. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener que tener los ojos bien abiertos para que el poco o mucha agua que se use, como están instaladas en los nacederos, los cauces, tienen que ser muy bien controladas para que no contaminen. Claro. Eso Justamente lo que están diciendo. Claro, son dos cosas distintas, digamos. Una cosa es el volumen que consume y otra cosa es la contaminación. Por eso hay que extremar los recaudos y los controles vinculados a la forma en que se explota la minería y cómo serían todos los pasos de control de calidad, digamos, para asegurar de que no hay contaminación.
Así que eso no es solo con la minería, también es con cualquier industria instalada Sí, en cualquier otra zona. industria, sí. Así que me parece que hay muchos capítulos más que agregar, Jorge. Por ejemplo, el tema del agua de reuso. O sea, acá nosotros tenemos Los plantas- efluentes, claro. Por eso, a eso voy. Tenemos plantas procesadoras, 2 plantas procesadoras importantes, y calculamos más o menos entre los 6 y 8 hectómetros cúbicos por año de agua largada, digamos. Sí. Y esas podrían ser utilizadas, reutilizadas para el riego. Bueno, y hay que pensar rápidamente en que eso va a tener que ocurrir. A lo mejor no lo vamos a hacer ahora, pero porque la tecnología para lograrlo existe. Entonces, digamos... Mendoza fíjese, lo está haciendo hace por eso tiempo. digo, hace tiempo que lo está haciendo Sí, Mendoza. sí. Por eso digo que, mirándolo con optimismo, o por un poco de visión de futuro, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que pueden ir mitigando esta problemática. Yo siempre cuento una anécdota. Yo empecé a trabajar en esta temática en el año 73, cuando me recibí de ingeniero, hace muchos años. Y trabajé en el gobierno de Camus, de Eloy Camus. Ya en aquella época era peronista yo, ya en aquella época, y lo digo públicamente. Y Camus viajó a Israel con Bernardo Zakalik, que era el secretario técnico de la gobernación, digamos, el mentor del dique de Uyun. Y viajaron a Israel porque querían ver cómo regaban los israelitas. Y llegaron, me acuerdo, nos juntaron a varios funcionarios, y llegaron del viaje con una alegría inmensa, porque dijeron, miren, en Israel tienen un módulo de agua, sumando todas las fuentes, de 60 metros cúbicos segundo promedio. San Juan también tenía en esa época 60 metros cúbicos. Pero ¿sabe cuántas hectáreas llegan en Israel con esa volumen de agua? 250.000. Y en hectáreas en San Juan no llegamos a las 70.000. Claro. Miren todo lo que tenemos para trabajar, decía Camus. Claro. Mire todo lo que tenemos que hacer para lograr esa finalidad. Y no lo hemos logrado. No. Y en parte por muchas de estas cosas que hemos analizado hoy acá. Porque la cultura que tenemos no permite, fíjese, han pasado cuántos años y todavía no aplicamos el riego por goteo, lo estamos aplicando en pequeñas zonas. Es decir que si uno lo mira con optimismo, entonces, hemos hecho los diques, hemos impermeabilizado canales, hemos hecho drenaje, se ha invertido mucho dinero en San Juan, la sociedad en su conjunto. Es hora que empecemos a ser un poquito más eficientes. Me encantan los tipos que piensan las cuestiones fundacionales para el Vos no futuro. sabés la cantidad de preguntas que me quedan No, por por hacerle, supuesto. que le Vamos hemos a tener que charlado invitarlo otra informalmente vez. con Luis, pero Aparte es un libro abierto. es un libro abierto. Me encanta hablar con personas así, que saben lo que dicen. Sí, estamos ya pasados de Sí, tiempo. sí. No tenemos más tiempo, Luis, pero vamos a seguir charlando estos ¿Cómo no? temas. Cuando Porque quieran. realmente es lo que pretendemos como programa, es decir, hacer un aporte para vos hacer No quedarnos en la crítica, sino Claro. Sí. Y no en la coyuntura. Sí, hay que resolverlo, digamos. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias por la Muchas visita. gracias a ¿eh? ustedes. Buen día. Bueno, brillante. Brillante.